Ok. Listo, monseñor. Ok. Pues muchas gracias por su asistencia, por acatar esta invitación que se hace desde la Arquidiócesis de Bogotá a través del Centro de Comunión y Participación. Gracias por asistir a esta convocación, a este acto formativo, este acto de orientación que se tendrá lugar a partir de la presentación el motu propio Authenticum Charismatis del Papa Francisco. Agradezco ahora mismo al Padre Omar Cristancho por ayudarnos y por aceptar esta invitación con el cariño de siempre y con esa disponibilidad para el servicio de toda la Iglesia y obviamente de la vida consagrada. Digo que me alegra la respuesta de interés por estos temas que se enraizan en la legítima preocupación del Papa por la vida consagrada, tan importante y querida en la obra de la evangelización misionera de la Iglesia. El Papa siempre ha estado muy atento a cómo iluminar y cómo acompañar la vida consagrada y cómo hacer de ella cada vez un mayor valor en la vida misionera de la Iglesia. Me presento. Yo soy Daniel Arturo Delgado Guana, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá. A estas alturas, completando casi 32 años de vida ministerial, recientemente nombrado por el señor arzobispo para el servicio como vicario desde el Centro de Comunión y Participación, ya lo decía Diana. Este encargo, debo decirlo, se dirige básicamente a acompañarles y servirles. Esto no se entiende sino como servicio. Servirles en todo este ejercicio de crear, de generar y de fortalecer las mutuas relaciones entre la vida consagrada y la iglesia particular en la cual ustedes inscriben su vida y el ejercicio de sus carismas. Debo decirles, para no extenderme demasiado en esta presentación, que cuenten pues conmigo. Uno está aquí es como servidor. Obviamente, antes de mí cuenten con el pastoreo del señor arzobispo, su cercanía y su acompañamiento paternal siempre están a primera orden. Cuenten también con todo el servicio de este equipo que les ha venido acompañando, Monseñor Luis Manuel Alí, quien seguirá sirviendo y ayudándoles con la misma diligencia de siempre en lo referente a los asuntos y los trámites jurídicos, que son muchos en este campo de la vida consagrada. El servicio de Monseñor Alejandro Henao, que agradecemos, un servicio dedicado, permanente, muy profundo, el servicio de los sacerdotes arciprestes de la vida consagrada, que allá van haciendo ese vínculo desde las distintas vicarías con la Arquidiócesis de Bogotá y toda su marcha. Y pues obviamente con el servicio de Diana Suárez, que ha estado trabajando ya desde hace un buen tiempo en esta Secretaría del Centro de Comunión y Participación. Padre Omar, muchas gracias. Nuestro encargo solamente se entiende como una forma de servicio y eso es lo que queremos ofrecerles a todos ustedes, queridas hermanas, queridos hermanos, sacerdotes, a todos los que asisten a este foro. Yo quiero invitar ahora a Monseñor Alejandro Henao para que dé apertura a este encuentro con una oración. Monseñor Alejandro, buenas noches y bienvenido.
Gracias, sí. Quiero recordar el orden de nuestra reunión de esta noche. Pues primero esa bienvenida que dio Diana, la presentación de Monseñor Daniel Arturo Delgado Guara como vicario, ahora encargado de la dimensión de la comunión y participación, y en esa dimensión, pues de lo que tiene que ver con la vida consagrada. Muchas gracias por haber aceptado ese cargo que le confirió el señor arzobispo para bien de todos nosotros. Ahorita tendremos la oración y luego ya la presentación del tema de fondo del padre Omar Cristancho sobre este motu propio, y también un tema adyacente sobre, él explicará en el Código de Derecho unas normas que hay reformadas en parte sobre la exclusión de personas de la vida consagrada, pues el retiro de personas de la vida consagrada. Él es más preciso, por supuesto, en estas cosas, y ya Diana nos presentará formalmente al ponente. Bueno, sin más, la oración de esta noche quiere entonarnos en este camino en el que el Papa quiere que nos metamos todos, y es el del sínodo. Ya van conociendo ustedes muchas cosas, no voy a explicar nada del sínodo, sino sencillamente decir, esta oración nos quiere introducir en la participación como pueblo de Dios, ustedes consagrados, sacerdotes, laicos, en el sínodo de la Iglesia. Pidamos al Espíritu Santo que abra nuestras mentes y nuestros corazones para acoger esta palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Subió Pedro a la terraza hacia la hora de sexta para orar. Sintió hambre y quería tomar algo. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Contemplando el cielo abierto y una especie de recipiente que bajaba semejante a un gran lienzo que era descolgado a la tierra sostenido por los cuatro extremos. Estaba lleno de toda especie de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro replicó: de ningún modo, Señor, pues nunca comí cosa profana e impura. Y de nuevo, por segunda vez, le dice una voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces, y luego el receptáculo fue subido al cielo. Estaba todavía Pedro dándole vueltas al significado de la visión que había visto, cuando los hombres enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta y a voces preguntaban si Simón, llamado Pedro, se alojaba allí. Entonces dijo el Espíritu a Pedro, que seguía perplejo con la visión: mira, 3 hombres te están buscando. Levántate, baja y ponte en camino con ellos sin dudar, pues yo los he enviado. Palabra de Dios. Vamos a dejar 2 minuticos de silencio para contemplar, rever esto que acabamos de escuchar.
Como ayuda para nuestra reflexión, meditación, vamos a leer unos números del documento preparatorio del sínodo que comentan este párrafo. Dejémonos llevar por esa reflexión del documento. El episodio narra ante todo la conversión de Cornelio, que recibe verdaderamente una suerte de anunciación. Cornelio es un pagano, presumiblemente un romano, centurión, oficial de bajo grado del ejército de ocupación, que ejerce una actividad basada en la violencia y la prepotencia. Sin embargo, se dedica a la oración y a la limosna, es decir, cultiva su relación con Dios y se preocupa por el prójimo. Precisamente el ángel entra sorprendentemente en su casa, lo llama por su nombre y lo exhorta a enviar el verbo de la misión a sus siervos a Haifa para llamar el verbo de la vocación a Pedro. El texto se refiere entonces a la narración de la conversión de este último, que ese mismo día ha recibido la visión en la cual una voz le ordena matar y comer de los animales, algunos de los cuales son impuros. Su respuesta es decidida: de ninguna manera, Señor. Reconoce que es el Señor que le habla, pero le opone una neta resistencia, preceptos de la Torá irrenunciables por su identidad religiosa que expresan un modo de entender la elección como diferencia que implica separación y exclusión respecto a los otros pueblos. El apóstol queda profundamente turbado y mientras se pregunta acerca del sentido de lo ocurrido, llegan los hombres mandados por Cornelio que el Espíritu le indica como sus enviados. A ellos Pedro responde con palabras que evocan las de Jesús en el huerto. Yo soy el que buscan. Es una verdadera y profunda conversión, un paso doloroso e inmensamente fecundo de abandono de las propias categorías culturales y religiosas. Pedro acepta comer junto con los paganos el alimento que siempre había considerado prohibido, reconociéndolo como instrumento de vida y de comunión con Dios y con los otros. Es en el encuentro con las personas, acogiéndolas, caminando junto a ellas y entrando en sus casas, como él descubre el significado de su visión. Ningún ser humano es indigno a los ojos de Dios, y la diferencia instituida por la elección no es preferencia exclusiva, sino servicio y testimonio de dimensión universal. Tanto Cornelio como Pedro implican a otros en sus caminos de conversión, haciendo de ellos compañeros de camino. La acción apostólica realiza la voluntad de Dios, creando comunidad, derribando muros y promoviendo el encuentro. La palabra asume un rol central en el encuentro entre los dos protagonistas. Cornelio comienza por compartir la experiencia que ha vivido. Pedro lo escucha y a continuación toma la palabra, comunicando sobre lo que ha sucedido y dando testimonio de la cercanía del Señor, que va al encuentro de cada persona para liberarla de aquello que la tiene prisionera del mal y la mortifica en su humanidad. Este modo de comunicar es similar al que Pedro adoptará cuando en Jerusalén los fieles circuncidados le reprocharán y le acusarán de haber violado las normas tradicionales sobre las que ellos parecen concentrar toda su atención, desatendiendo la efusión del Espíritu. Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. En este momento de conflicto, Pedro cuenta lo que ha sucedido y sus reacciones de desconcierto, incomprensión y resistencia. Justamente esto ayudará a sus interlocutores, inicialmente agresivos y refractarios,
a escuchar y acoger aquello que ha ocurrido. La escritura contribuirá a interpretar el sentido, como después sucederá también en el Concilio de Jerusalén, en un proceso de discernimiento que es de escucha en común del Espíritu. Pues entonces, lo que dicen estos 3 párrafos, se trata de la conversión tanto de Cornelio como de Pedro. No solamente Cornelio se convierte, sino Pedro. Cornelio, exhortado por el ángel del Señor, envía una misión. Cornelio pagano envía. Y Cornelio manda llamar a Pedro. Llama a Pedro. Pedro se resiste en primera instancia, pero cede cuando reconoce la voz del Espíritu. Mira, 3 hombres te están buscando. Levántate, baja y ponte en camino con ellos sin dudar, pues yo los he enviado. Pedro cede. Se hace posible el encuentro de 2 desconocidos. Comparten sus experiencias, derriban muros, se hace posible la comunión. Un momento de silencio para ver cómo nos implica esto también a nosotros. Bien, muchas gracias. Han llegado ya muchos más a través del ratito de introducción a nuestra audiencia, a nuestra reunión. Tiene la palabra Diana, que nos va a presentar ya formalmente al padre Omar y el tema. Bueno, muchas gracias, Monseñor. Una vez más quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que se conectaron desde las 7 de la noche, pero también a todas las personas que durante estos minutos se han conectado. Desde la Coordinación de Vida Consagrada les damos un más sincero saludo y pues la más cordial bienvenida a esta presentación del motu propio Authenticum Charismatis, por el cual se modifica el Canon 597 del Código de Derecho Canónico y también la presentación de la reforma del Canon 694, por el cual se explicita el proceso de expulsión de un consagrado por ausencia legítima de 12 meses. En el día de hoy nos acompaña en la conferencia el padre Omar Cristancho, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Campo, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá y arcipreste para la vida consagrada de la Vicaría Territorial de Padre Misericordioso. Durante todo el espacio esperamos recoger sus preguntas a través del chat y al finalizar la intervención del padre Omar estaremos respondiendo como todas las inquietudes que se presenten, producto como de la intervención del padre Omar. No siendo más, padre Omar, pues también queremos agradecerle y darle la bienvenida a este espacio y bueno, el espacio es suyo. Muchísimas gracias. Saludo a todos, a Monseñor Daniel, dándole la bienvenida a la Coordinación de Vida Consagrada, esta tarea tan bonita de comunión y acompañamiento con los distintos institutos de vida consagrada de nuestra arquidiócesis, a Monseñor Alejandro, cabeza de la coordinación, a mis hermanos arciprestes y a todos los consagrados y las consagradas. Ya va avanzando el tiempito, creo que mejor entro en materia, entonces voy a dar compartir pantalla para empezar con unas diapositivas que he querido preparar para este momento. Entonces, así las cosas, bien.
Bueno, yo tenía preparada mi oración a Santa Teresita del Niño Jesús, pero voy a, voy a dejarle allí como testimonio de que esta presentación se hizo el 1 de octubre, Día de la Memoria de Santa Teresita. Bien, entonces entramos en este motu proprio Authenticum Charismatis, es decir, la autenticidad de un carisma. Ya decía Monseñor Daniel en su saludo inicial del interés del Santo Padre y de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, el interés creciente por la vida consagrada, el interés por los institutos de vida consagrada que van también naciendo a la vida jurídica de la Iglesia. Y de ello, de ese interés, hay testimonios en los años recientes. Si consultamos el observatorio romano, podemos darnos cuenta cómo desde el año 2017, 2018 en adelante, ha habido unos cuestionamientos muy interesantes por parte del Papa Francisco frente a la interpretación a veces rígida de ciertas propuestas carismáticas en los institutos de vida consagrada, observando, por ejemplo, cómo en algunos casos, en nombre de un carisma, en nombre de la misión de un instituto, hay excesos laborales y por lo tanto en algunas comunidades pueden presentarse fenómenos como el agotamiento de los consagrados y de las consagradas, lo que se llama el distanciamiento mental frente a la misión del instituto, así como la disminución en la eficacia apostólica. En años recientes también, pues se ha cuestionado cómo la interpretación de algunos carismas ha llevado no tanto al servicio, sino a una especie de servidumbre, por la cual pues algunas consagradas terminan siendo como explotadas en sus tareas pastorales, y de eso pues el Papa Francisco ha levantado la voz e invitado a revisar todas esas interpretaciones de los carismas para que en verdad sean al servicio de la Iglesia y no conviertan a los integrantes de los institutos en simplemente como personas dedicadas a una cierta servidumbre. Y me llamó mucho la atención cómo en el mes de agosto la revista Vida Nueva, en su número 3234, Monseñor José Rodríguez Carballo ha presentado, ha dado una entrevista a la revista y bueno, ha denunciado que en los institutos, algunos institutos de vida consagrada están siendo seguidos y observados muy de cerca porque se han recibido algún tipo de denuncia frente a temas muy concretos como el abuso de las conciencias al interior de los institutos, un cierto fundamentalismo ideológico al interior de los institutos de vida consagrada. Se habla en esa revista de que en la actualidad hay más o menos como unos 40 institutos sometidos a vigilancia por parte de la congregación para mirar cuál será el futuro, el destino de esos institutos, al parecer con unos carismas que no gozan de la suficiente autenticidad y unos fundadores que al parecer tampoco gozan de la suficiente legitimidad. Entonces, todas estas cosas que presento así apenas como para empezar la exposición, nos indican lo que se nos expresaba al inicio, el interés creciente de la Iglesia por acompañar el discernimiento frente a las nuevas formas de vida consagrada. Bien, con esto entonces paso a la siguiente diapositiva. Voy aquí moviendo, exacto. Me pasé. Bien.
He querido llamar un poco esta exposición distintas reformas al derecho de la vida consagrada, pero creo que por cuestiones de tiempo muy posiblemente vamos a quedarnos solamente con la llamada reforma al canon 579, a no ser que me rinda la exposición, que es mi deseo, y pueda pasar al siguiente tema. Lo más importante en todo caso, cuando hablábamos hace un ratico antes de la presentación, qué bueno que ustedes que están siguiendo esta exposición puedan participar con sus preguntas, con sus inquietudes, de tal manera que esta presentación sea una presentación mucho más interactiva. Bien, entremos pues en materia, al motu propio, la autenticidad de un carisma, que trata en últimas de la nueva licencia que se exige para la erección de institutos de vida consagrada. Un nuevo requisito, un importante requisito que no podemos dejar pasar por alto. Pero miremos un poquito hacia atrás para mirar cómo estaban las cosas antes de este motu, la autenticidad de un carisma, para que así podamos tener una mejor contextualización. Una de las conclusiones a las que llego en esta presentación es que esta reforma al canon 579 era como un escalón en un proceso creciente de un mejor discernimiento frente al nacimiento de nuevos institutos de vida consagrada. Era como una consecuencia legítima de lo que ya se venía preparando en los años anteriores. Y los invito a que ¿Aló? miremos en principio este ¿Aló? procedimiento. Sí, Muy Tere, bien. mira que ya empezó lo de la vida consagrada, está muy... Bueno, gracias por silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Sí, sí, padre, disculpe. Cuando les entran llamadas, automáticamente se activa el micrófono, pero discúlpenos. Padre, tiene su micrófono apagado. Ya. Ahora sí, ¿ya me están escuchando? Perfecto. Bueno, bien. Entonces te decía que te agradezco si también me ayudas para que las personas que van ingresando pues puedan también hacerlo sin problema. Bien, entonces les estaba comentando que vamos a mirar un poquito hacia atrás para ver cómo lógicamente el paso que se debía dar en el proceso de discernimiento de los institutos de vida consagrada nuevos tenga que llegar ahora a esta licencia que se exige. Partamos del canon 579, el que ha sido reformado. ¿Cómo era su versión en la primera promulgación del 25 de enero de 1983? El canon decía lo que aparece aquí en amarillo. En su propio territorio, los obispos diocesanos pueden erigir mediante decreto formal institutos de vida consagrada siempre que se haya consultado previamente a la sede apostólica. Es esta parte final la que se ha reformado. Pasamos de una consulta, ahora se debe pedir una licencia a la Congregación para Institutos de Vida Consagrada. Detallemos un poquito más el canon, entonces vamos a darnos cuenta que ese canon tenía tres elementos importantes para resaltar. ¿Quién tiene la autoridad para crear un instituto de vida consagrada, para hacerlo nacer a la vida jurídica? Pues el obispo diocesano, y los equiparados al obispo diocesano conforme al canon 368 en su territorio. Entonces tenemos allí el prefecto apostólico, el administrador apostólico estable, el vicario apostólico. En Colombia, en total, podemos decir que tienen autoridad para la erección de institutos de vida consagrada los 14 arzobispos, los 52 obispos y los 10 vicarios que actualmente regentan un vicariato en Colombia. ¿Qué cosa erigen ellos como institutos de vida consagrada? Lo explico aquí. Pues esa realidad,
institutos de vida consagrada en sus distintas formas, ¿no? Porque institutos de vida consagrada hemos ido cada vez más asimilando que hay institutos de vida consagrada religiosos, así como hay institutos de vida consagrada seculares, y a ellos han venido equiparándose lentamente las sociedades de vida apostólica. Seguramente que ustedes en la formación que han tenido para de cara a la profesión definitiva en sus institutos, logran establecer muy claramente estas distinciones entre religiosos, seculares y sociedades de vida apostólica. ¿Cómo se hacía esa erección? Entonces, lo explica el Canon 579 mediante el decreto del señor obispo diocesano. Un decreto formal, es decir, un decreto que se debe dar por escrito, un decreto que debe contener unas consideraciones, unos motivos, y un decreto en el que se toma la decisión de erigir un instituto de vida consagrada, eso sí, previa. Antes de dar ese decreto formal, era necesario consultar a la sede apostólica. Miremos el tema de la consulta, el tema de la consulta. ¿Cómo era eso de la consulta y para qué una consulta? En ese sentido es importante recordar el número 19 del decreto Perfecte Caritatis del Concilio Vaticano II. Justamente el número 19 decía que a la hora de fundarse nuevos institutos, es importante considerar seriamente su necesidad, o al menos su gran utilidad y las posibilidades de desarrollo, ¿no? Tres aspectos que son distintos y que habrá que mirarlos en el contexto de la diócesis que está administrando el respectivo obispo. La necesidad de ese instituto al servicio de esa diócesis, su utilidad, su conveniencia pastoral, espiritual al interior de esa diócesis, así como también mirar si es posible que se desarrolle, si es posible que pueda ir creciendo con el pasar del tiempo. No vaya y sea, dice el decreto Perfecte Caritatis, que imprudentemente vayan surgiendo, lo califica así, como institutos inútiles o desprovistos de la vitalidad suficiente. Clarísimo está, ese principio es lo que motiva que la Santa Sede haya querido acompañar a los obispos diocesanos en ese proceso de discernimiento. Aquí viene una pregunta interesante. Esa consulta que establecía el Canon 579, ¿era una consulta opcional o era una consulta vinculante? Entonces la respuesta que nos dan los canonistas es que la consulta pues era siempre vinculante, es decir, no podía un obispo diocesano crear un nuevo instituto de vida consagrada si previamente no había hecho esa consulta. En algunas interpretaciones se llega a afirmar que de no haber hecho esa consulta, posiblemente podría haberse iniciado un proceso de anulación del decreto de erección del instituto, dado que se saltó un elemento importantísimo. Entonces era necesario siempre hacer la consulta para dejar en firme el decreto de erección de ese instituto. Pero la vinculación a la consulta era formal, no material. Me explico. Es posible que en una consulta hecha a la sede apostólica, a la congregación, se hubiese recomendado al señor obispo diocesano que no hubiese dado el decreto de erección. Como ya él hizo la consulta y la consulta fue negativa, de todas maneras no estaba el señor obispo obligado a seguir la consulta como tal. El requisito era hacerla, pero exactamente no seguirla, si bien había que revisar qué tanto podría llegar a, digamos, dejarse de observar unos principios y unos criterios y unas recomendaciones muy sensatas por parte de la congregación. Pero así, visto desde el punto de vista estrictamente jurídico,
podía el obispo desprenderse del parecer de la congregación y dejar en firme la creación de un instituto de vida consagrada. Lo que no debía hacer jamás era no hacer la consulta. Estaba siempre vinculado a hacerla. Bien, en los años sucesivos, después de 1983, cuando se promulgó el código, entonces se fue dando lentamente un proceso en el que se fueron clarificando muchos aspectos de cara a la creación de estos institutos. Vamos a verlos. Lo primero es esto. Es necesario, antes de crear mediante un decreto formal un instituto de vida consagrada, es necesario, lo recomendaba, lo exigía, lo pedía siempre la congregación, el que mediante otro decreto anterior al decreto final, el señor obispo diocesano constituyera una asociación de fieles. Esto siempre lo pidió la congregación, siempre lo recomendó. No haga una creación de un instituto de vida consagrada nuevo de manera inmediata, sino que haga la creación de ese instituto de vida consagrada nuevo, pasando primero por configurarlo jurídicamente como una asociación de fieles. Y la congregación permitía que en el decreto por el cual se creaba esa asociación de fieles se pusiera, entre comillas o en cursiva, esta claridad, esta precisión, que era una asociación de fieles con vistas a ser instituto religioso de derecho diocesano, o instituto secular de derecho diocesano, o sociedad de vida apostólica de derecho diocesano. Entonces, ahí el señor obispo tenía, y a mi parecer sigue teniendo el señor obispo diocesano, autonomía para empezar constituyendo esa asociación de fieles tan particular, ¿verdad? Porque es una asociación única, tiene esa característica, que es una asociación que empieza desde ya a experimentar un cierto tipo de vida consagrada. Entonces la misma congregación establecía estos criterios para que los tuviera presente siempre el señor obispo diocesano, que por el decreto por el cual se constituía esta asociación ya podían vivir los integrantes de la asociación como si fueran religiosos y por lo tanto ya podían en esa primera forma de asociación de cara a ser instituto de vida consagrada, ya podrían definir un carisma, bueno, más que definir, interpretar el carisma que presuntamente fue recibido por alguna persona a quien reconocemos como fundador. Definir el carisma, la espiritualidad, el apostolado. Se establecía además que quienes integraban la asociación tuviesen la oportunidad en algún momento de emitir unas promesas e inclusive unos votos, pero de orden privado, que es el típico voto personal que hago yo de cara a Dios, de consagrarme a Dios a su servicio, que no son todavía votos religiosos. Atención con esto, porque los votos religiosos normalmente son votos públicos que se hacen ante la autoridad competente del instituto. En este caso, eran simplemente unos compromisos privados. ¿Se podía tener autonomía de gobierno dentro de la asociación? Por supuesto que sí. Había que definir quién era la persona encargada, el superior local, el superior de la totalidad de la asociación. Se puede ya tener una experiencia formativa de cierta intensidad doctrinal y carismática que es llamada entre institutos religiosos noviciado. Y se podía también tener el hábito propio. Eso siguen vigentes esos criterios, no los han derogado de ninguna manera.
siempre y cuando, repito, no se considere que ya tenemos un instituto de vida consagrada, sino que se parta de que somos una asociación de fieles de camino a ser un instituto de esta naturaleza. Y muy importante, este quinto criterio es el que es necesario aceptar que esa asociación cuente con un tiempo prolongado de experimentación hasta alcanzar un sano y duradero desarrollo. ¿Cuánto tiempo será ese? Nunca lo dijo la congregación. Imposible que lo pudiera decir. Depende siempre del instituto, depende siempre de cuántas personas vayan integrándolo e integrándolo establemente. Ya lo veremos aquí más adelante con el tema de la consulta. Entonces, pues esto mismo, repito, vale para instituto secular o para una sociedad de vida apostólica. Entonces aquí está vigente, repito, la autonomía del señor obispo diocesano para partir de aquí. ¿Cómo nace un instituto de vida consagrada? Nace siendo, primero que todo, una asociación de fieles con vista a ser instituto de vida consagrada y con todos estos permisos. No es cualquier decisión, es importante también que el señor obispo diocesano cuente con la asesoría, el acompañamiento, para que pueda también tomar este paso, tomar esta decisión, que es un paso muy solemne también para una diócesis, tener una asociación de esta naturaleza de cara a conformar un instituto de vida consagrada. Estas son indicaciones que estoy tomando directamente de la Congregación para Institutos en el año 2007, cuando fueron promulgadas y fueron enviadas a las vicarías de religiosos. Tengo exactamente los documentos originales, bueno, originales no, tengo la copia de los originales que un vicario religioso en el año 2008 pues me las compartió y sé que pues siguen teniendo esta vigencia. Bien, avanzo en la presentación. Otras precisiones un poquito más breves, ¿no? Pero vale la pena que las tengamos en cuenta, porque a veces se presentan ante el obispo diocesano peticiones de asociaciones de cara a ser institutos de vida consagrada, pero las personas que hacen la petición son personas integradas tanto por varones como por mujeres. Entonces se quiere tener una asociación, no la llamemos mixta porque no convivirían bajo un mismo techo, sino que convivirían bajo un mismo carisma y bajo una misma institución. Cuando se presentan varones y mujeres que quieren estar dentro de un mismo instituto, entonces aquí lo que permitía la congregación es que se constituya o pueda el señor obispo diocesano, hecho el discernimiento, dar un decreto por el cual llamaría familia eclesial de vida consagrada de derecho diocesano, con los mismos elementos de la anterior asociación, única excepción que las personas casadas que están vinculadas a esa sociedad, tengan un estatuto aparte y que los que se van a futuro consagrar tengan sus propias constituciones. Un periodo formativo, los mismos votos privados y el mismo tiempo de experimentación hasta alcanzar el sano y el duradero desarrollo. Bien, la misma congregación en esos años, recuerden que vamos caminando hacia la promulgación del motu propio, la autenticidad de un carisma. La misma congregación emanó unos criterios, unas ordenanzas para que de cara al futuro Instituto de Vida Consagrada se fueran redactando unas constituciones. Es un tema muy importante porque es necesario hacer una formulación jurídica del carisma recibido. Y entonces puso estos 10 capítulos
que deben estar presentes en general en todas las constituciones y sirven pues para quienes están, imagino yo que algunos de ustedes hoy posiblemente estén perfeccionando o estén empezando la redacción de las constituciones, tengan presente estos 10 elementos. En primer lugar, como capítulo inicial de todo texto constitucional en un instituto de vida consagrada, lo que es como de la esencia del instituto, ¿no? La naturaleza. ¿Qué tipo de instituto vamos a hacer? Religioso, secular, sociedad de vida apostólica. ¿Qué tipo de apostolado vamos a realizar? ¿Cuál es la espiritualidad que anima la vida del instituto? Luego, en un segundo capítulo muy importante, que se establezcan las obligaciones que los que ingresan al instituto asumen en cuanto a los consejos evangélicos. Entonces van a profesar castidad, pobreza y obediencia. ¿Qué están profesando para pasar de la palabra castidad, pobreza y obediencia a las exigencias mismas que están establecidas en el derecho y que pueden ser obviamente enriquecidas por las constituciones? No oponerse a lo que está establecido en el derecho, sino enriquecerlas más bien desde el carisma. Vendrá un capítulo sobre la vida espiritual, otro capítulo sobre la vida fraterna, la misión apostólica del instituto, capítulo importantísimo de la formación, las etapas formativas, ¿cuáles son? ¿Cuál es el perfil de persona que se permite ingresar a cada una de esas etapas formativas? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Quiénes son los encargados? ¿Qué perfil deben tener los formadores o educadores de esas personas que están formándose? ¿Cuáles son los contenidos de la formación? El tema del gobierno, importantísimo también, saber quiénes ostentan la autoridad dentro del instituto desde una perspectiva local en cada una de las casas, desde una perspectiva mayor provincial sobre un conjunto de casas y general sobre el conjunto de varios grupos de casas que en la vida religiosa suelen llamarse provincias. El tema de la administración, claro que sí, es necesario establecer los criterios administrativos dentro de la institución, quién es la persona del ecónomo, del administrador, cuál es el perfil del ecónomo, cuáles son sus competencias, cuáles son los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios. Todo ello dentro de la perspectiva de la administración. Definir el patrimonio estable, que ese es un tema que a veces se pasa por alto y comprende lo que en bienes temporales mínimo debe siempre permanecer, no debe ser jamás tocado, porque supone que es la base mínima para que subsista el instituto. Puntos finales como la separación, cómo me retiro un día, si he de retirarme, si es posible retirarme, si lo hago mediante la petición de la dispensa, la gracia que se me concede retirarme, o en los casos en los que incurro en alguna conducta ilegal contra las constituciones o contra el derecho, cómo puedo terminar también expulsado de la institución. Y finalmente un punto sobre las constituciones, cómo tenemos que observarlas, cuándo se pueden reformar las constituciones, qué requisitos hay para reformarlas, qué estamentos se encargan de su reforma. Eso está todo, repito, en el material que la congregación envió a las vicarías de religiosos. Avancemos pues. Bien, entonces aquí en esta diapositiva nos encontramos, digámoslo así, en el momento en el que el señor obispo diocesano cree ya, una vez constituida la asociación de fieles con miras a ser instituto de vida consagrada, una vez que ha pasado un tiempo suficiente en el que cree que ya ha adquirido la asociación una estabilidad y una solidez, entonces puede él pedir hacer la respectiva consulta, hacia la consulta. Pero miren que la consulta era bastante exigente. A veces cuando leíamos el canon 579 pensábamos que hacer una consulta simplemente era pues mandar como alguna especie de petición y decir
aquí hay un instituto de vida consagrada. ¿Ustedes qué opinan? La congregación siempre fue muy rigurosa a la hora de responder a los señores obispos diocesanos y establecerles los documentos que se necesitaban para que fuese estudiada una consulta. Entonces miren ustedes todos los elementos que se requerían para la consulta. Entonces, en primer lugar, debía el señor obispo diocesano o un delegado suyo redactar una relación de corte histórico, también jurídico, de la asociación que venía trabajándose desde sus orígenes, ¿no? Cuando fue fundada, inclusive antes de ser creada como asociación mediante decreto, qué había de hecho en la diócesis, quiénes eran estas personas que finalmente pasaron a ser una sociedad de fieles. Informar sobre la persona del fundador, los objetivos, la espiritualidad, el número de personas que está integrando la asociación, datos sobre esa llamada casa de noviciado o casa de formación más intensa, sobre los capítulos generales que se celebraban o se han celebrado, sobre si hay o no constituciones y cuánto se ha expandido la asociación de fieles. Ese es un primer documento, entonces ustedes supondrán que requiere bastantes páginas, bastante trabajo redaccional para que adquiera la forma que espera como tal la congregación. Había que anexar, dice el texto, el currículum vitae del fundador, los datos del fundador, dónde nació, fecha de nacimiento, un poco de los datos biográficos, quién es esta persona, en qué momento entiende o recibe esta inspiración para empezar una nueva forma de vida consagrada, qué ha sido de él después de que se creó la asociación, cómo sigue siendo su influencia o su papel dentro de la asociación. Lo mismo un currículum vitae frente al primer superior general, no necesariamente el fundador tiene que ser el primer superior general, podría ser distinto si lo hay y también presentar unos datos biográficos de esa persona. Tercero, presentar estadísticas y sobre todo aquí es importante darnos cuenta de que la congregación no recomendaba y no seguirá recomendando ni aceptando institutos de vida consagrada nuevos que no tengan al menos 40 integrantes y la mayor parte de esos 40 integrantes que hayan hecho ya una vinculación definitiva a la asociación. Entonces siempre es un criterio de exigencia y hay que preguntarnos en ese sentido, ¿cómo va la evolución de nuestra institución? ¿Hemos alcanzado ese número de personas? ¿Se han pasado tantos años y seguimos permaneciendo 4, 5, 6 personas? ¿Qué estará sucediendo? ¿Hay autenticidad en nuestro carisma? Entonces, mientras no suceda no acontezca este número de personas, muy difícilmente en ese momento se podía dar un parecer positivo. Al día de hoy que se debe pedir el permiso, no veo que se vaya a conceder a institutos nuevos que no alcancen ese número de personas. Repito, 40 y la mayoría que estén vinculados. No nos dice la mayoría cuál es, pero hemos de entender evidentemente que sea al menos la mitad más uno que tengan ya la vinculación definitiva. Informar además si hay sacerdotes vinculados, cuántos novicios, cuántos postulantes, cuántas casas se tiene. Todo eso en el tema de la estadística. Cuarto documento que era importante presentar, el tema del patrimonio. Hacer el informe de cuánto dinero hay en bancos, si lo hay, los bienes inmuebles que existan dentro de la institución y el tema de las deudas, si las hay, informarlas por completo. Quinto, la descripción del hábito religioso, cómo es, qué significa, qué representa. Sexto, presentarle a la congregación 3 copias de las constituciones que se van a proponer para ser aprobadas y también el directorio. Ustedes saben que los directorios son
unos compendios normativos que son más fáciles de modificar que las constituciones porque tratan de cosas mayormente prácticas. De hecho, lo que en un texto constitucional se establece como criterio general, en un directorio se precisa aún mejor. Finalmente, siempre era requerida las cartas testimoniales de los obispos diocesanos interesados. Entonces era muy importante que el obispo diocesano interesado, si es uno o puede ser más de uno, si es que la asociación se extendió a otras diócesis, era muy importante que se pudiera en esa carta testimonial, para que no quedara como a inspiración de los señores obispos, se les decía de qué debían dar testimonio. Entonces el testimonio que había que dar es el de la utilidad y estabilidad de la asociación. Ya habíamos visto ese criterio siguiendo el número 19 Perfecte Caritatis. ¿Qué disciplina se sigue en la asociación? La liturgia que se celebra, la eclesialidad, el sentido de pertenencia a la diócesis, el estar en comunión con la diócesis, la formación que se imparte, la administración. En una palabra, el testimonio era de la totalidad de los elementos que conforman un instituto de vida consagrada nuevo. Entonces pueden darse cuenta que aquello que llamábamos consulta no era una cosa como improvisada, como dejada así sin criterio alguno, sino que realmente la consulta era algo sumamente serio, sumamente riguroso y por supuesto vinculante en el momento de hacer esa consulta. No me extraña por lo mismo que el paso siguiente en esta evolución jurídica sea que finalmente la congregación diga: vamos a acompañar más cercanamente a los obispos diocesanos y entonces vamos a pedirles establecer que ya no sea una consulta lo que se solicite, sino que sea una licencia. Bien, así llegamos a la reforma del Canon 579. Esta reforma del Canon 579, relativamente reciente, es el motu propio que lleva al título de esta presentación, la autenticidad de un carisma, carta apostólica del Papa Francisco, 1 de noviembre del año 2020. El canon se conserva casi todo igual que en su forma anterior, pero se ha modificado la parte final. Antes se decía previa consulta, ahora previa licencia escrita. Entonces han cambiado los términos. Y en ese sentido, los señores obispos diocesanos ahora están obligados a solicitarle a la Congregación para Institutos de Vida Consagrada el acompañamiento y la asesoría de principio a fin para que sea la Congregación para Institutos la que avale, estudie y finalmente acepte que se pueda dar el decreto diocesano que constituye o establece un nuevo instituto de vida consagrada. Motivos centrales de esta reforma los explicita muy claramente el Papa Francisco en esta carta a manera de motu propio, ¿no? Entonces viene un tema que es interesante, la revisión de la autenticidad de los carismas. ¿Cuándo un carisma es auténtico? ¿Cuándo no? ¿Qué criterio hace ver que un carisma sea auténtico y cuándo no? El tema segundo y muy importante, la fiabilidad de los fundadores, la persona del fundador, qué tan fiable es, qué tan firme en la defensa de la fe católica, en la comunión con el romano pontífice y con los señores obispos diocesanos, porque justamente es allí desde donde se puede entender cómo muy posiblemente se han recibido todas estas denuncias que la revista Vida Nueva
suma como por decenas en la entrevista que hace a Monseñor José Rodríguez Carballo en relación con el llamado o los llamados falsos fundadores, como titula la revista el tema central, lo llama el Club de los Falsos Fundadores, una expresión ciertamente fuerte, pero evidentemente el secretario de la congregación pues manifiesta una preocupación al ver cómo en nombre de un carisma o en nombre de la interpretación de un carisma se puede llegar a violentar la conciencia de las personas, a incurrir en abusos de distinta naturaleza, de acuerdo con las quejas y las denuncias que la congregación ha recibido. Por ese motivo, entonces, se toma la decisión de acompañar a los obispos diocesanos para que el discernimiento sea mucho más activo y mucho más enriquecedor. El discernimiento no sea solo del señor obispo diocesano, sino que sea la congregación quien tiene la visión de la totalidad de la vida consagrada presente en el mundo entero. Y así, pues, el criterio o los criterios del señor obispo diocesano van a ser mucho más enriquecidos. Así que los nuevos institutos y las nuevas sociedades terminarán necesariamente reconocidas de manera oficial por la sede apostólica, que es a la única a la que le compete el juicio definitivo sobre la conveniencia o no de crear un instituto de vida consagrada. De ahí, pues, muchos cuestionamientos evidentemente surgirán. ¿Qué pasará entonces con aquellas asociaciones de fieles con miras a ser institutos de vida consagrada que ven pasar los años, tal vez las décadas, y no crecen, no se desarrollan? ¿Qué pasará con esas asociaciones? ¿Finalmente continuarán existiendo en el tiempo de esa manera o llegará el momento en que se tome alguna decisión sobre ellas? Es un punto también delicado. Llegará el momento en el que la congregación diga también para crear asociaciones de cara a ser institutos de vida consagrada se requiere la consulta y después se pasará a que se requiera también la licencia. Importantes cuestionamientos que podemos hacernos, pero a decir verdad, el tema más importante aquí es mirar la eclesialidad que va teniendo el carisma y que va teniendo la persona del fundador. Y entonces en ese sentido, pues recientemente, como les digo, Monseñor José Rodríguez, secretario de la congregación, pues hace en esa entrevista que le hace la revista Vida Nueva unas advertencias. Me parece válido tenerlas presentes, ¿no? En primer lugar, dice el señor secretario, Monseñor Rodríguez, que urge discernir la autenticidad de un carisma, discernir lo auténtico. Y considera que el punto más importante frente a la autenticidad del carisma es el sentido de la comunión con la iglesia, la presencia de frutos espirituales, la dimensión social de la evangelización, la estima de otras formas de vida consagrada en la iglesia, la confesión de la fe católica. Estamos aquí citando o cita Monseñor Rodríguez algunos aspectos de una reflexión que hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre los carismas y ministerios y cómo era necesario recuperar este sentido eclesial de la vida consagrada. Pero va profundizando más él y mirando de cara a la persona de los fundadores, constatando que se están presentando en algunas realidades lo que llama el abuso espiritual o de conciencia, que en algunos casos la persona del fundador o de los superiores podrían estar influenciando por medio de la dirección espiritual a las personas
generándoles unas cargas espirituales que hacen de esa manera tergiversar el sentido racional y el sentido más cristiano de la propuesta carismática, ¿no? Habría que mirar ese punto. Hace una denuncia, por ejemplo, señala que en algunas de los casos que se están estudiando, puede haber superiores o superioras que establezcan casi que de manera carismática una vinculación afectiva con él, con unas expresiones afectivas de todos los miembros ante la persona del fundador o de la fundadora, que pueden causar escándalo, pueden causar cuestionamiento, si eso realmente es parte del carisma y cómo se llega a ese tipo de interpretaciones desde un manejo de la conciencia de las personas. Son temas muy delicados, pero que es necesario poner sobre la mesa. Otras advertencias que nos hace aquí, ¿no? Nos habla, por ejemplo, del sectarismo, dice que es de rechazar aquellos institutos de vida consagrada en donde hay una excesiva autorreferencialidad y por lo tanto las personas de ese instituto consideran que son como los mejores por encima de todos los fieles y que el carisma que recibieron termina deslegitimando la realidad total de la iglesia. Un carisma es un carisma que enriquece a la iglesia, pero que no puede supeditar a la iglesia. Es una forma de enriquecimiento espiritual y pastoral dentro de las múltiples formas que hacen parte de la gran riqueza carismática que es la iglesia. Por eso dice que en algunos institutos a veces hay como que se levantan barreras y bueno, pues a veces nosotros en el trabajo como arciprestes de cara al servicio a la vida consagrada aquí en la arquidiócesis, pues estamos trabajando precisamente para que ojalá los institutos de vida consagrada tengan una mejor relación con su respectiva parroquia, tengan un mejor conocimiento de lo que está sucediendo en el acontecer de la diócesis y no queden todos como centrados solamente en la vida al interior del instituto. Ese es un tema sumamente fuerte que en los tiempos recientes se ha venido insistiendo mucho. También se habla aquí del llamado fundamentalismo, ¿no? Da la impresión de que se estén haciendo asociaciones de fieles en las que no se tiene en cuenta el sentido de comunión con los sagrados pastores de la iglesia, en donde se cuestiona la comunión con el actual romano pontífice, donde se cuestiona pues la manera como el magisterio de la iglesia sigue interpretando el depósito de la fe. Entonces se crean, dice Monseñor Rodríguez Carballo, un cierto fundamentalismo que habría que rechazar. De acuerdo con él, el Santo Padre considera que el carisma de una institución es como el agua que debe correr, debe estar en movimiento, si no termina descomponiéndose. Muy bien, esta es como la primera parte que quería presentarles. Quería hacerlo así como pues de una manera práctica de cara a que pues todos los que están siguiendo esta transmisión y estén como asociaciones de fieles de cara a ser institutos de vida consagrada, vayan dándose cuenta de las enormes exigencias que hay y se vaya abriendo un discernimiento también al interior de estas instituciones. No sé si, Dianita, te parece que hagamos un alto acá porque ya tengo más materia, pero convendría de pronto mirar si alguna persona tiene una inquietud, algo que observar, con el mayor gusto hasta donde sea posible. Bueno, padre, pues al momento no tenemos como preguntas en el chat, pero no sé si de pronto alguna de las personas que está participando tenga alguna inquietud al momento. Bueno, parece que todos, espero que todo haya quedado claro y no oscuro.
Sí, señor, pues parece, padre. Entonces, no sé si de pronto continuamos y quizá de pronto en el Vale. transcurso de estos minutos surja alguna inquietud. Vale, 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 está bien, está bien. Bueno, muchas gracias de todas maneras a quienes han seguido. La idea que les quiero proponer a manera de síntesis es que pues no nos ha de extrañar que el Canon 579 haya terminado con esta nueva reformulación, este replanteamiento, no solamente porque es una consecuencia de lo que venía dándose al interior de la vida consagrada en relación con la congregación, sino porque además se está presentando, se está percibiendo estas situaciones anómalas al interior de algunos institutos. Entonces habría que desde allí entender, comprender y aceptar este nuevo acompañamiento que ha establecido la Iglesia de cara al discernimiento de nuestras instituciones. Muy Bueno, bien. padre, tengo acá una pregunta que nos Ah, hacen ok. a través del chat. Vale. Nos dice Marlon Arenas, el tema de los movimientos diocesanos, ¿cómo se aplicaría este motu propio? ¿Qué implicaciones tiene al interior del movimiento? Eh, Realmente las asociaciones de fieles no tienen en principio absolutamente nada que ver con el canon 579, a no ser que se trate de asociaciones de fieles con miras a ser institutos de vida consagrada. A esas asociaciones sí que les incumbe lo que ha pasado con el canon 579. Pero les diría, no es que estemos proponiendo o añadiendo una mayor o una tremenda rigidez. En el escenario en el que estamos actualmente es un escenario para allá estaban, allá, hacia allá íbamos a acompañar mucho más a los obispos diocesanos en el discernimiento. Pero si ustedes tienen una asociación de fieles y en esa asociación de fieles no hay interés alguno por llegar a ser institutos de vida consagrada, ustedes como asociación de fieles deben estar siempre, bueno, primero, si están constituidas como tal, ya con decreto formal del señor obispo diocesano, pues deben vincularse, estar regidos por sus estatutos, sus constituciones, eh, deben permitir el acompañamiento del señor obispo diocesano, de un delegado suyo, deben permitir la visita del obispo diocesano, ¿no? Ese es un tema en el que cuando a mí, pues, digamos, me ha tocado alguna consulta en particular, sobre si se autoriza o no una asociación de fieles, siempre hago la sugerencia que dentro de los estatutos se permita que el señor obispo diocesano conozca el devenir de la asociación, visite la asociación por derecho y no como una visita simplemente fraterna, sino una visita canónica. Y por lo tanto tenga el señor obispo diocesano la potestad de revisar la disciplina dentro de la asociación, revisar los estados financieros, revisar varios elementos, porque pues es una asociación que existe jurídicamente por voluntad del obispo diocesano y al servicio de la diócesis. Entonces no pueden andar las asociaciones tampoco como unas rueditas sueltas. Quienes estamos al servicio de una parroquia, vivimos acompañados durante este proceso de desarrollo de una parroquia permanentemente. Y el señor obispo está enterado de la vida económica, de la vida pastoral, de la vida misionera, de la vida en comunión de cada una de las parroquias. Por lo tanto, las asociaciones no deberían estar tan al margen de ese régimen de, bueno, más que un régimen del sentido de comunión con el obispo diocesano. Tengamos presente, ese es un tema que yo pues también encuentro, mi parecer, de mucho interés. Por el hecho de que yo como fiel cristiano me vincule a una asociación de fieles, eso no quiere decir que me he desvinculado de la diócesis. Cuidado con eso. Cuidado con ese tema, porque de pronto uno como laico dice, ahora yo pertenezco a esta asociación y por lo tanto ya el señor obispo no tiene jurisdicción sobre mí o sobre mi devenir en esa asociación.
todos los fieles, pertenezcan o no a una asociación que están dentro de un territorio diocesano, todos son fieles del señor obispo. Todos tienen un pastor que es el obispo diocesano. Si bien su pertenencia a una asociación enriquece su vida espiritual, enriquece su acción pastoral, maravilloso, pues no hay que perder nunca de vista la vinculación permanente con el señor obispo diocesano, porque algunos dicen, como ya la asociación tiene un reconocimiento civil, entonces yo desde la entidad eclesiástica no tengo acceso a esa entidad eminentemente civil. La entidad puede ser eminentemente civil, pero las personas que la conforman son parte del rebaño del obispo diocesano que tiene que guiar y que tiene que acompañar y con quienes tiene que discernir el devenir, el destino, la acción pastoral de esa asociación de fieles. Muy bien. No sé si hubiese alguna pregunta sobre el tema o ya. Bueno, tengo otra pregunta. Bueno, sí, Nos claro que sí. preguntan, padre, respecto a los requisitos que pide el derecho canónico para la aprobación de una asociación privada de fieles con miras a ser un instituto de vida consagrada. Eh, podríamos extraerlas de la exposición que venía yo haciendo en los minutos anteriores, ¿no? Podríamos. Y entonces eso me llevaría a que yo retroceda a esta diapositiva sobre la consulta, ¿no? Entonces, un grupo de personas de la diócesis pide al obispo diocesano que los reconozca jurídicamente y los establezca jurídicamente como asociación de fieles, llámesele privada, de cara a ser un instituto de vida consagrada. Entonces, el señor obispo diocesano conocerá la realidad, se sabrá asesorar de las personas a quienes corresponde asesorarlas para que desde el principio así no se llegue a una plenitud o a una consolidación más grande, pero ya desde el inicio las personas que piden pertenecer o piden que se constituya esa asociación, desde el inicio deben tener claros estos temas. La figura del fundador. ¿Hay un fundador o no hay? Porque de pronto nos unimos 10 personas y entonces de buena voluntad queremos hacer esto. Se trata de la vida consagrada. Se trata de la vida consagrada como don del Espíritu Santo. Y por lo tanto, la figura del fundador es una figura que no se puede tergiversar o que no se puede desconocer. Tiene que haber alguien que ha recibido ese carisma fundacional. Y desde el inicio tiene que haber una claridad sobre el hacia dónde vamos y poder expresarlo por escrito, porque a veces me da la impresión que los llamados fundadores son muy elocuentes a la hora de exponer lo que han recibido y lo que quisieran hacer. Maravilloso que sean elocuentes, pero señores fundadores, a la hora de establecer el para dónde va una asociación que va a ser Instituto de Vida Consagrada, es necesario poner por escrito. No entiendo por qué la enemistad en algunos casos con las formas escritas. Elocuentes para hablar del instituto, para la hora de sentarnos a redactar unos mínimos estatutos de una asociación, porque ojo, esos estatutos no pueden ser estatutos equiparables a una asociación de fieles que no va a ser Instituto de Vida Consagrada, porque démonos cuenta, desde el inicio se va a permitir que vivan como religiosos, no que sean, pero que vivan como, y por lo tanto tiene que quedar clarísimo en los primeros estatutos como asociación, todos y cada uno de esos temas, ¿no? El tema de la espiritualidad, el tema de los consejos evangélicos, muy importante ese tema, de los consejos evangélicos, las obligaciones que se derivan de los consejos evangélicos, obligaciones en pobreza, en castidad, obediencia,
mirar el tema de la solidez, al menos en principio, de la solidez económica. Hace un tiempo bueno, parece ser que se han venido recibiendo algunas críticas o quejas de personas que con buena voluntad cedieron en calidad de préstamo unos bienes o un bien inmueble a una comunidad para que la comunidad empezara residiendo en ese lugar. Y luego la comunidad, pues sin los permisos respectivos, fue tomando posesión del predio. Y entonces la persona que se siente lesionada porque quiso simplemente prestar el predio, siente ahora que la están desplazando y no le quieren entregar el predio que pertenece a la persona. Y a veces se maneja esa manipulación de la conciencia de la que se habla hoy. Entonces son temas muy, pero muy delicados y que es importante que el desarrollo, es muy importante esta parte, el desarrollo de la asociación sea un desarrollo sano, y por lo tanto no haya abusos en el tema económico, ni abusos en aspectos que tienen que ver con el voto de castidad, ni abusos en aspectos que tienen que ver con el tema de la obediencia, no solamente la obediencia al superior local, al obispo diocesano, al romano pontífice. Todos esos son temas que tienen que estar ya previstos desde un comienzo cuando yo solicito al señor obispo diocesano que me configure con el grupo de personas con quien estoy en una asociación de fieles con miras a un instituto de vida consagrada. Vale, padre, muchas gracias. Tenemos una tercera pregunta que nos Sí, dicen, cuando se llega a ser asociación pública de fieles, ¿el procedimiento es el mismo que se ha explicado sobre las asociaciones privadas? ¿O en qué se diferencia frente a los requisitos de la consulta? las asociaciones de fieles, los sabemos que son de dos tipos, que son públicas y que son privadas. Las asociaciones públicas tienen una mayor responsabilidad con la iglesia en la cual fueron reconocidas como tal, porque ellas y solo ellas, a diferencia de las asociaciones privadas, actúan en nombre de la iglesia, en nombre de la iglesia. Las asociaciones privadas lo hacen también, pero no directamente. Esa es una distinción que está en el derecho canónico y por lo tanto las asociaciones públicas deben estar sometidas a una más estricta vigilancia, pertenencia y comunión con el señor obispo diocesano. Y por lo tanto, si yo quiero llegar a ser una asociación pública y voy a empezar a actuar en nombre de la iglesia, por lo tanto, no puedo rechazar el que en los estatutos y en las constituciones aparezca clarísimamente la figura del señor obispo diocesano o de un delegado en temas tan delicados como el capellán. El capellán en una asociación pública de fieles, el capellán no lo nombra en la asociación de manera autónoma, es el obispo diocesano quien nombra al capellán. Muchas veces en una asociación pública, quien preside la asociación antes de asumir el cargo debe ser confirmado por el señor obispo diocesano. Las asociaciones públicas pueden ser sometidas a ciertos tributos diocesanos que no necesariamente tienen las asociaciones privadas. Y eso es precisamente por lo que les acabo de mencionar. Actuar en nombre de la iglesia de manera directa. Entonces, veo yo que de manera práctica, en las diócesis en general no se constituyen asociaciones públicas de fieles. En general, las asociaciones en su gran mayoría empiezan siendo y permanecen durante mucho tiempo asociaciones privadas hasta tanto no den garantía de una fidelidad a la iglesia, a su magisterio, a los pastores, una estabilidad en todos los temas para que ya con esas garantías
puedan ser reconocidas como asociaciones públicas. Entre tanto, van como asociaciones privadas, gozando de una cierta autonomía en los temas que les he indicado. Vale, Padre Omas, muchas gracias. Pues no tenemos más preguntas al momento. Muy bien, entonces yo no sé si siendo las 8:30 terminamos o sigo con el otro tema. Como tú veas, yo aquí me dispongo, no, lo que menos queremos es fatigar a este queridísimo auditorio. Bueno, no sé, de pronto también el Padre Alejandro, Monseñor Daniel, ¿qué consideran al respecto? Si quiere, pues brevemente podría terminar con la partica que hemos anunciado para no quedar pues como en deuda con Sí, quienes me se han reunido parece, esta Padre. noche. Sí, Listo, señor. perfecto. Vale. Entonces, con el permiso de ustedes, muy brevemente voy corriendo estas diapositivas. Bien, hemos quedado acá. Bueno, la nueva causal para la expulsión inmediata del instituto. Repito que estamos en el tema de todas las novedades jurídicas que en los últimos años se han venido aplicando a la vida consagrada. Sabemos bien entonces que estamos en el campo del canon 694, ¿no? Canon 694, antes de ser reformado, ahorita hablaremos de la reforma, establecía que si una persona profeso definitivo, profeso perpetuo, profesa perpetua, incurría en estas conductas, la primera, el abandono notorio de la fe católica, o se casaba por lo civil, o intentaba casarse por nupcias canónicas. Entonces, en ese caso, la persona solamente por ese acto quedaba inmediatamente expulsada del Instituto de Vida Consagrada o de la Sociedad de Vida Apostólica. Entonces era casi como que una expulsión ipso facto. Por el mismo hecho de la acción irregular, la persona quedaba expulsada. Que esto era fácil de aplicar, bueno, depende del canonista, ¿no? A mi juicio es un canon complicado de aplicar. ¿Por qué? Porque si miramos en la práctica, muchísimos consagrados, bueno, perdón, exagero, muchísimos consagrados no, pero varios consagrados que se dedican al ejercicio de la reflexión teológica, han sido reportados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, y la congregación lo que ha hecho es aplicar un procedimiento disciplinario muy respetuoso de la persona del teólogo, para que se parta de un mejor discernimiento frente a lo que se cree podría haber sido un abandono notorio de la fe católica. Ninguno de esos consagrados que han sido como tal reportados a la congregación por presunto abandono notorio de la fe católica han sido expulsados inmediatamente. Ninguno, pero absolutamente ninguno. Quien se ha retirado por voluntad personal es distinto, pero no ha habido ninguno expulsado de esa manera. A lo largo del procedimiento de clarificación de la doctrina teológica en cuestión, entonces ahí es en donde se va mirando las alternativas para corrección de un texto, corrección de un artículo, de algunas afirmaciones teológicas, en fin. Pero bueno, avanzando, ¿de qué se trata aquí el tema? Que el Santo Padre ha decidido anexar una tercera causal, no existía, la ha anexado. Y la ha anexado porque la realidad fue mostrando que en algunos institutos un determinado miembro de la institución se ausentaba del instituto sin permiso alguno, en un acto de rebeldía, se ausentaba y luego además de que se ausentaba, se perdía, o sea, no habría manera de acceder a él. Y entonces muchos institutos de vida consagrada llega a la hora de presentar el informe que deben presentar a la Santa Sede sobre su estado, eran frecuentes en decir, tenemos 5 o 4 o 3 o 2 religiosos o religiosas en situación muy irregular, pero no sabemos qué hacer porque
no podemos pedirles que se retiren voluntariamente por cuanto no sabemos en dónde están. Entonces no sabemos qué hacer con esas personas. Habrá sido así de significativo el número que por esa razón el Papa Francisco ha permitido que se declare la expulsión inmediata de aquellos que completan 12 meses sin interrupción en ausencia ilegítima. Repito, es como un acto por el cual se desconoce el vínculo jerárquico al interior de un instituto de vida consagrada. Desconozco que tengo un superior sobre mí y me ausento de la casa y me desaparezco hasta por un año. Si en 12 meses interrumpidos se completan y no se sabe en dónde localizar a esa persona, lo que sucede es que se puede en ese momento, inmediatamente, pasados los 12 meses, decretar la expulsión inmediata de esa persona. Ahora bien, a diferencia de las dos figuras anteriores, en esta tercera es necesario que esa declaración de expulsión sea sometida a la aprobación o confirmación de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada, Sociedades de Vida Apostólica. Esto para garantizar la legitimidad de la acción. Es la única situación en la cual es necesario que la congregación apruebe esa expulsión. Pero quien es superior de un instituto de vida consagrada y se enfrenta con la ausencia ilegítima de un religioso o religiosa por 12 años y no sabe dónde se encuentra, puede proceder de esta manera sin problema alguno. Por eso es lo que establece aquí el motu proprio Communis Vita, del 19 de marzo de 2019, ¿no? Entonces, que nos está recordando el deber de los consagrados de vivir dentro de la casa religiosa, haciendo vida fraterna en común, reconociendo lo que ya les he expuesto y que la expulsión sea sometida a la confirmación de la Santa Sede. Bueno, me permiten un bonus track, una pequeña adición, Nada más para recordar, si aquí estábamos en el canon 694, permítanme una pequeña palabrita sobre el canon 695, que a mí me llama la atención como todavía no se ha dado una derogación categórica que la necesita, porque el canon 695 precisamente trataba de la obligación de procesar a aquel consagrado o consagrada que hubiese incurrido en determinadas conductas criminales. Una de ellas, una muy delicada, el abuso de menor. Entonces el canon 695 permitía lo que pongo en negrilla en la parte final del canon. El superior podría juzgar que la dimisión, es decir, la expulsión, no es absolutamente necesaria y que la enmienda del súbdito, la restitución de la justicia, la reparación del escándalo, pueda satisfacerse de otro modo. Conclusión, a partir de aquí, muy posiblemente personas en la vida consagrada que hubiesen incurrido en actos de abuso con personas menores, fuesen simplemente cambiados de convento, ¿no? Porque en cierto sentido la norma lo permitía. Sabemos que esta praxis o este modo de obrar establecido en el canon 695 no puede existir más. Y no puede existir más porque recordemos cómo desde el Papa Juan Pablo II, con el motu propio de la tutela de la santidad de los sacramentos, acompañada de la reforma de la Congregación para la Doctrina de la Fe de esta misma materia en el año 2010, del motu de Francisco, Vos Estis Lux Mundi, del Vademecum sobre abuso de menores, en fin, todos estos elementos nos hacen ver que ya de ninguna manera el tema del abuso de menores es un tema privado a manejar al interior de la congregación, de cada instituto, ¿no?
como si pudiéramos seguir ya el canon 695. Definitivamente no. En adelante, toda persona que incurre en esta conducta, pertenezca a un instituto de vida consagrada religioso, secular, sociedad de vida apostólica, inmediatamente recibida la denuncia, tiene que empezarse una investigación previa. Y la investigación previa, si de ella resulta que hay elementos que configuran el posible abuso de menor, no puede tampoco la autoridad competente del Instituto de Vida Consagrada reservarse para sí la valoración. Tiene que inmediatamente remitir la investigación previa a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el dicasterio que se ha reservado el tratamiento de todas estas materias que tienen que ver con abuso de menores. Eso debe ya tener mucha claridad de parte nuestra y por lo tanto el canon 695 ya no tiene en su segunda parte vigencia alguna, aunque no haya habido al presente una derogación directa, no puede seguir vigente en los términos en los que ustedes pueden encontrarlo todavía hoy en el Código de Derecho Canónico. Bien, bueno, aquí para terminar simplemente recordar que en el nuevo libro sexto del derecho canónico, el libro de sanciones, muchas de las sanciones que quedaban a discreción por parte del juez eclesiástico o del superior en un instituto ya han sido precisadas, ¿no? Entonces, en el caso de materias contra la fe católica ya queda clarísimo que la sanción es una censura, sea excomunión, sea entredicho. Lo mismo el tema de la desobediencia, ¿no? La desobediencia, que antes era, se decía que la persona que incurría en obediencia podía ser sometido a una pena justa. Ahora claramente precisó el Papa Francisco en el nuevo libro de penas que ya no queda a consideración del juez eclesiástico ni del superior competente, sino que se ha de aplicar una censura. Recordar además que ya ha quedado en el libro sexto con mayor definición el tema del robo de los bienes eclesiásticos, llamado sustracción de bienes eclesiásticos en el canon 1376, así como la negligencia en la administración de los bienes eclesiásticos, ahora ya existen, porque antes no existía la figura, ya la ha dejado con mayor claridad el libro sexto con las respectivas sanciones. Y finalmente, bueno, todo el nuevo canon 1398, que antes era un canon que trataba sobre el aborto, ahora es el canon que trata todo sobre la temática del abuso de menores y los casos que son concomitantes al abuso de menor, como es el abuso de alguien con imperfecto uso de razón, como es el manejo de material pornográfico, como es la inmoralidad, la exhibición y divulgación de este material. Muy claramente el canon 1398, el parágrafo 2, lo dedica a los institutos de vida consagrada, diciendo que efectivamente si incurren en esas faltas, quedan sometidos a las penas expiatorias que establece el Código de Derecho Canónico. Esto pues podría comentarse un poquito más, pero por cuestiones de tiempo me parece que es suficiente para que vayamos mirando que efectivamente el libro sexto tiene material nuevo para los institutos de vida consagrada. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí ya, Dianita. Vale, padre Omar, pues muchas gracias a usted por su intervención, por ese bonus que nos ha traído que me parece supremamente importante. Y aquí pues yo también enfatizar un poco que cuando hablamos de abuso de menores no estamos hablando de abuso de contacto físico, aunque pueda existir, también se puede generar el abuso de menores sin contacto y creo que también lo presenta ahí en sus diapositivas, padre. Tan solamente, padre, quisiéramos saber si es posible contar con esta presentación. Claro que sí, Dianita, te la hago Perfecto. llegar por el WhatsApp con el mayor gusto, por favor. Y quisiera de pronto, de acuerdo a este segundo espacio, nos surge una pregunta, si de pronto ya muy brevemente la podríamos responder, padre. Nos Sí. dicen, cuando un religioso lleva un año y más fuera de la casa religiosa, se sabe dónde está, pero no hace nada para regresar o definir su situación, ¿cómo se procede?
Bueno, si se conoce el paradero de la persona, entonces en ese caso basta hacerle por escrito las famosas 2 amonestaciones, dejando un tiempo de 15 días entre una y otra. Una amonestación es un escrito sencillo, formal, en el cual se le advierte a la persona que bajo precepto de obediencia tiene que regresar al instituto, a la casa de la cual él se retiró. Si pasados 15 días la persona no responde, allá al lugar en donde sabemos que está residiendo, enviamos la segunda amonestación. Si no nos responde, entonces simplemente elaboramos de manera muy sencilla un expediente presentando el caso al superior general con las amonestaciones, haciendo constar de que la persona definitivamente no quiere responder y por lo tanto se puede proceder al decreto de expulsión por parte del superior general. En ese caso se aplicaría el canon 696. El canon 696 ha establecido no un tiempo tan prolongado de 12 meses, basta 6 meses, solo 6 meses. Solo que al tener 6 meses, digamos, en desacato de la autoridad y en ausencia ilegítima, en ese caso hay que llenar las formalidades de las que les estoy hablando, las amonestaciones, el paso al superior general, el superior general la reunión con sus respectivos consejeros, la votación secreta y finalmente la emanación del decreto de expulsión que también ha de ser ratificado por la Congregación para Institutos de Vida Consagrada. Pero si pasan los 12 meses y no se sabe de la persona, pues el procedimiento es más sencillo, basta una simple declaración que ha de enviarse a la congregación. Es la diferencia. Entonces, si sabemos del paradero de la persona, hagámosle llegar el comunicado diciéndole que se necesita que comparezca y que dé explicaciones de su ausencia ilegítima. Muy bien. Bueno, padre, aquí nos están llegando como más preguntas, creo que en torno a otros temas. Yo no sé si de pronto sería como lo ideal recoger los temas que quizá le interesan mucho, porque aquí ya nos están hablando también del mal manejo de los bienes económicos, ¿no? Que creo que también esa es otra situación que es Claro. importante tener presente. No sé si de Sí, pronto vale. algo pequeño que pudiésemos decir. No, pues yo creo que pues es un tema súper, pero súper interesante. Sí amerita una Ok, presentación mayor para no incurrir en ligereza jurídica. Pero baste decir que podemos perfectamente, a partir del 8 de diciembre de este año 2021, que es cuando ya empieza a entrar en vigencia el nuevo libro sexto del Código de Derecho Canónico, ya empieza una nueva ley, ¿no? La nueva ley del Canon 1376. Ahora bien, hay que advertir, las leyes eclesiásticas son irretroactivas, es decir, que este canon nuevo 1376 va a poder ejecutarse solo para las infracciones de robo que se cometan a partir del 8 de diciembre de 2020. Si se dieron antes de la promulgación del canon 1376 nuevo, hay que mirar por otro lado del Código de Derecho Canónico cuando se establece la administración ilegítima, pero evidentemente no es con la misma precisión, aunque también recomiendo que se pueda también mirar por el canon 696, que es el que habla de ciertos abusos al interior del manejo económico. Sería por ahí, pero ojo, el canon 1376 ha de aplicarse solamente a partir de los delitos que se cometan desde el 8 de diciembre de 2021 y de ahí en adelante. Entonces ya se puede, mire, usted incurrió en sustracción de bienes eclesiásticos, canon 1376, y por lo tanto las penas que se han de aplicar, las que están previstas en el canon 1376. Padre Omar, muchas gracias. Bueno, sí, señor, con mucho gusto. Dios te pague. Aquí nos podíamos quedar toda la noche porque hay muchas inquietudes y en estos eventos
siempre, siempre encontramos mucha pregunta y es lo bonito de estos eventos es precisamente eso, ¿no? Que se puede dar diálogo y se pueden responder preguntas, pero sí, de pronto atendiendo a lo que decía aquí el padre Arnoldo en el chat, será conveniente que hagamos otro momento de encuentro, proponer un tema y escuchar muchas preguntas, tener tiempo básicamente para eso, para responder, porque, claro, esto suscita muchas cuestiones, ¿vale? De verdad que muy iluminador, muy claro, muy preciso. Pienso que las cosas presentadas de esa manera, así, sencillas, pero muy claras, muy limpias, ayudan mucho, clarifican mucho. Padre Omar, muchas gracias. Y a todos los participantes, señor Alejandro, a Diana, muchas gracias a todos por su participación. Muy bien, sí, señor. Muchas gracias al padre Oma, a todos los promotores de este encuentro. También Vale. estoy de acuerdo con Monseñor, que necesitamos más tiempo para preguntas, porque ahora surgen muchas inquietudes. Dios les pague. Vale, Bueno, muchas gracias. Y respecto a la pregunta de la grabación, estaremos haciéndoles llegar el link para que ustedes nuevamente puedan revisar el espacio que tuvimos en esta noche. Entonces, bueno, yo los dejo en manos del padre Alejandro y de Monseñor Daniel. No sé, de pronto alguna frase final ya para cerrar nuestro espacio. Monseñor Alejandro. Bien, no solamente gracias a todos. Seguimos fortaleciendo nuestras buenas relaciones entre la vida consagrada y la Arquidiócesis de Bogotá. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio. Por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Padre Omar. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.